A todos, bueno, mi nombre es Milagros Cruz y esta es una presentación a cargo del Departamento de Investigación de la Escuela Normal Juan Enríquez. El día de hoy abordaremos temas relacionados con lo que es la delimitación de una investigación. Esta es una presentación especialmente pensada para quienes están en la modalidad de tesis de investigación. Pues de acuerdo, se entiende que para este punto ustedes ya han realizado el planteamiento de sus problemas de investigación y que de hecho a través de esto ya han sido capaces de identificar algunas posibles causas del problema, así como también algunas posibles consecuencias de no atenderlo. Lo que sigue precisamente es delimitar la investigación y esto lo vamos a hacer con el apoyo de tres elementos que cubriremos el día de hoy. Antes de cualquier otra cosa, algunas recomendaciones, material que podemos leer, ok, que nos va a orientar en este proceso. Tenemos a Arias, que nos habla del proyecto de investigación y su delimitación en el capítulo 3. Baena, en metodología de la investigación, en específico en estas páginas que nos hablan de preguntas de investigación. Pedraza, quien nos presenta la idea de una matriz de congruencia como una herramienta para irle dando seguimiento a la congruencia, precisamente a la relación que van teniendo los elementos de la investigación que estamos desarrollando. Ya Rodríguez, que nos habla de cómo diseñar una investigación académica, en específico en esas páginas donde habla acerca de preguntas y objetivos. Esta literatura está disponible en nuestra carpeta de literatura compartida. Si no cuentan con el link, por favor, contáctenme y con gusto se las proporciono. Pues bien, pasemos a lo que es la delimitación. De acuerdo con Arias 2012, para delimitar un problema debemos indicar con precisión el espacio, el tiempo o periodo que está considerado en la investigación, así como la población involucrada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo que esto quiere decir es que vamos a tener que acotar los siguientes aspectos de la investigación. Número uno, sobre qué es la investigación. Ustedes esto ya deberían tenerlo identificado, puesto que ya han seleccionado una temática. De hecho, ya han identificado también un problema de investigación, entonces ya saben sobre qué va a ser su investigación. El siguiente punto sería dónde se va a realizar la investigación. Esto tal vez aún no lo podemos decir ya con todas sus letras, pero sí sabemos, dependiendo de la licenciatura en la que nos ubiquemos, si será en una institución de educación preescolar o en una escuela primaria. Eso sí ya lo podemos saber. ¿Con quién? Es decir, ¿qué población vamos a atender? Otro aspecto que por el momento está en el misterio, pero que sí vamos a ir ya enmarcando, ¿ok? Ustedes en séptimo semestre serán asignados a un grupo de práctica y es con ellos con quienes realizarán su investigación. No sabemos aún cuál será ese grupo, tampoco dónde será la escuela, pero lo que sí podemos establecer ya es que seguramente será un grupo de X o Y grado de preescolar o grado de primaria. Y finalmente, ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo vamos a entrar al campo, es decir, a la práctica de ya recoger datos para mi investigación? Como les decía, esto suele ocurrir en séptimo semestre, lo cual indica que su primer periodo de prácticas es en septiembre, entonces probablemente su investigación abarque de septiembre de 2025, muy seguramente hasta abril 2026. ¿De acuerdo? A continuación les voy a presentar unos ejemplos de cómo va a quedar esto ya plasmado al final del día cuando tengamos resueltas algunas de las incógnitas que yo les mencionaba hace unos momentos. Ejemplo 1. Con la intención de precisar límites de espacio, tiempo y temática de la investigación, la delimitación queda establecida de la siguiente forma. 2 puntos. Estudiar lo acontecido en torno al desarrollo de la dimensión explicar fenómenos naturales científicamente de la competencia científica en una escuela primaria de la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, durante los meses de noviembre de 2021 a abril 2022. Como verán, este es un ejemplo de hace algunos años. La investigación se llevó a cabo en alumnos de sexto grado, grupo A, grupo al cual la autora de este documento fue asignada como practicante en el ciclo escolar 2021-2022. Como les decía, la delimitación es algo muy concreto. Si lo pueden observar aquí, es realmente solo un párrafo en el que nosotros dejamos claro las respuestas a las preguntas que habíamos en la diapositiva anterior. Es decir, sobre qué es, con quién es, en qué momento es, ¿ok? ¿Cuándo ocurre esto? Entonces, bueno, si aún no podemos responder exactamente en qué ciudad vamos a estar ubicados, dejemos puntos suspensivos, ¿no? En una escuela primaria en la ciudad de punto, punto, punto. Sabemos que será en el estado de Veracruz, entonces esa parte ya la podemos poner, ¿no? Durante los meses yo ya les indicaba, les sugiero que sea de septiembre de 2025 a abril 2026. Esto se puede modificar más adelante, pero lo importante es dar el paso a avanzar y escribir de una vez nuestra delimitación. Nos dice también la investigación se lleva a cabo con alumnos de sexto grado. No sabemos qué grado van a ser, pero podemos poner alumnos de X grado, ¿no? Grupo al cual, evidentemente, la autora de este documento fue asignado como practicante durante el ciclo escolar 2025-2026.
toda esa información a la que nosotros ya podemos dejar plasmada en una delimitación. A continuación, otro ejemplo. Ejemplo 2. El tema de investigación se enfoca en las problemáticas de lenguaje oral y escrito en un grupo de niños preescolares, por lo que es necesario delimitar los factores que serán objeto de estudio y dan conocimiento sobre el contexto en el que se realizará el trabajo de campo. El lugar en el que se desarrolló fue un jardín de niños ubicado en el estado de Veracruz, en la cabecera municipal de Ángel R. Cavada. Con niños de tercer grado, ahí falta un espacio cuyas edades son de entre 4 y 5 años de edad. Esta investigación se realizó durante el periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. Se dan cuenta, la redacción no es exactamente la misma, pero cubre los mismos puntos. Eso es precisamente lo que ustedes deben lograr con su párrafo de delimitación. Último ejemplo. De acuerdo con Arias 2012, delimitar un tema consiste en establecer los alcances y límites en cuanto a lo que se pretende abarcar en el estudio. Página 42 es una cita directa. Al realizar esta acción es necesario delimitar los factores que serán objeto de estudio y serán los medios esenciales para llevar a cabo la investigación. En concreto, se detallarán el espacio, tiempo y población, es decir, nos explica qué es lo que va a presentar a continuación. Siguiendo ese orden de ideas, a continuación se detallan los factores que funcionan como objeto de estudio. El lugar en el que se desarrolló la presente investigación fue una escuela primaria de la región de Tlacotalpan, en el estado de Veracruz. El estudio se enfocó en lo acontecido en el ciclo escolar 2021-2022, específicamente en el periodo de tercer trimestre, en los meses de marzo y abril, con un grupo de quinto grado A. Ahora bien, nuevamente, un aspecto positivo que yo veo en esta delimitación es que inicia con una cita, nos explica qué es delimitar para que el lector esté preparado a lo que va a leer a continuación. Un elemento que considero que falta en este caso es el tema. No me dice de qué va la investigación, de qué tema se trata o qué tema pretende abordar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que ustedes sí lo tengan en cuenta. De hecho, estaba presente en los primeros dos ejemplos. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que, como ya lo he indicado con anterioridad, espero les ayuden a redactar su propia delimitación, lo cual corresponde a la sección 1.2 de sus documentos de tesis de investigación. De acuerdo. Para dar continuidad a la delimitación, debemos definir dos elementos más. Y estos elementos son, curiosamente, las secciones 1.3 y 1.4 de sus documentos. Las preguntas de investigación y los objetivos de las mismas. Pues bueno, después de delimitar, ¿qué es lo que tenemos que establecer? Número 1, las preguntas. Y lo que las preguntas representan es aquello que queremos aprender a través de la colecta de datos. Es decir, no es lo que yo quiero aprender, no significa que, pues yo quiero saber qué tipos de barreras sobre el aprendizaje existen. Esa no es una pregunta de investigación porque eso lo puedes averiguar con una simple búsqueda bibliográfica. No, una pregunta de investigación tiene que ser respondida con aquello que yo recoja en mi campo, en mi práctica, ¿ok? En mi contexto de práctica, con lo que yo observe, con lo que yo mida, evalúe, entreviste, etcétera. Entonces, bueno, por otro lado, los objetivos son lo que lograremos o lo que haremos ya con esa información que recolectaremos, ¿ok? Continuemos. Bien, las preguntas. Yo les decía que las preguntas son básicamente lo que yo quiero saber acerca de este tema y de lo que está ocurriendo en el contexto en el que voy a practicar. Las preguntas de investigación, sobre todo la pregunta general, suele irse por tres caminos diferentes. Estamos presentando tres posibilidades o tres opciones que son bastante adecuadas para una tesis de licenciatura, en una licenciatura como las de ustedes en educación primaria o educación preescolar. En primer lugar, podríamos tener una pregunta general de investigación que se interesara por saber si implementar X beneficia a Y cuando yo intervengo, ¿no? Es decir, si no sé, tal vez, cuál es el impacto del uso de tal herramienta, tal tipo de actividad, tal estrategia sobre algún elemento del desarrollo o aprendizaje de mis estudiantes. No sé, se me ocurre en el momento, voy a dar un ejemplo, lo primero que se me ocurra, no sé, tal vez, ¿cuál es el impacto de aplicar estrategias de educación socioemocional en la habilidad de los niños para expresar sus emociones? Se me ocurre en el momento, ¿no? Es un tema con el que me ha tocado trabajar mucho en ciclos escolares recientes, entonces, pues bueno, fue lo que se me ocurrió, pero básicamente es preguntarse como investigador cómo influye A en B o cómo impacta X en Y, ¿ok? ¿Cómo influye este elemento que yo voy a implementar sobre este elemento del desempeño o del desarrollo de los niños? Bien, otra vertiente sería el cómo o por qué ocurre algo, sin que yo intervenga, sin que yo haga nada, tal vez no. Tal vez cuáles son las principales causas de tal o cual fenómeno que yo he detectado en la práctica, que yo ya planteé en mi
valga la redundancia, planteamiento del problema, mi problematización. Una tercera vertiente sería qué relación tienen dos variables. No sé, por ejemplo, cómo influye el estilo de crianza en la conducta de los niños. ¿No? Ese es un ejemplo muy evidente, pero bueno, es una buena representación de qué relación tienen dos variables. Una variable siendo el estilo de crianza y otra variable siendo la conducta de los niños, ¿no? Yo una pregunta de investigación me podría interesar por saber cómo se relacionan, si están conectadas o no están conectadas. Y aquí tenemos una nota que nos dice, ojo, una pregunta de investigación no debe limitarse a averiguar cómo hacer algo. Yo se los decía hace unos instantes. Si tu pregunta viene orientada a cómo hacer esto, qué tipos de alguna cuestión existen, eso yo se lo puedo preguntar al internet, lo puedo consultar en un libro, puedo consultar investigaciones previas y seguramente no me hace falta dedicar todo el esfuerzo que haré con mi tesis de investigación a resolverlo. ¿De acuerdo? Las preguntas de investigación, sobre todo en este caso estamos presentando ejemplos de preguntas generales de investigación, deben ir enfocadas a algo que yo pueda responder con ayuda de la información que voy a colectar en el campo, es decir, en la práctica. ¿Ok? Bien. Ahora, no todas las preguntas de investigación son buenas preguntas de investigación. Aquí Frank Keller y Arias nos dan algunas recomendaciones para la redacción de una buena pregunta de investigación. En primer lugar, nos dicen que las preguntas deben responderse con información o datos que recojamos en el campo y no únicamente con literatura, que es un punto que yo ya les señalaba. Nos dicen también que debe ser posible de responder con el tiempo y recursos asignados. Esto es muy importante. Supongamos que yo quisiera averiguar cuál es el impacto de haber llevado clases de inglés durante la educación básica en el desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes en la adolescencia. Yo no puedo responder eso. ¿Por qué? Porque yo únicamente voy a estar con esta población en este contexto durante un ciclo escolar, ¿de acuerdo? Y esto me implicaría llevar un seguimiento de años, tiempo del cual no dispongo. Entonces, pues bueno, debe ser algo posible de responder con el tiempo y recursos que me son asignados. Los semestres de, sobre todo de séptimo y octavo, y bueno, los recursos, obviamente lo que sea posible realizar a la par de la práctica. Siguiente punto. Las preguntas deben ser relevantes, es decir, debe tratarse de un tema de relevancia educativa, algo que sea importante de conocer. También deben ser claras pero complejas, es decir, el lenguaje debe quedar muy claro. Cualquier persona que lea mi pregunta de investigación debería poder entender qué es lo que a mí me interesa averiguar, pero lo suficientemente complejas para meritar realizar mi investigación. Ahora, no debemos conocer la respuesta de antemano. Si yo ya sé cuál es la respuesta, no sé si tal vez quiero saber si la educación socioemocional es importante. Yo sé que es importante. A lo largo de mi formación en la escuela normal seguramente he aprendido no solo que es importante, sino por qué es importante. Entonces, si yo ya conozco la respuesta a la pregunta, no es una buena pregunta de investigación. Después tenemos que deben omitirse los juicios de valor, es decir, si algo es bueno o es malo. Tengo que cuidar mucho el lenguaje que utilizo. No sé, por ejemplo, no puedo preguntar cuáles son las características de un buen ambiente de aprendizaje. Yo puedo hablar de ambientes de aprendizaje adecuados, pero no buenos o malos. ¿Ok? Y bueno, finalmente, que las preguntas no deben responderse con un sí o con un no. ¿Ok? Estos son elementos muy importantes que debemos considerar al momento de redactar nuestras preguntas. Y por si no lo he mencionado con anterioridad, en nuestra escuela normal se espera que estemos redactando una pregunta general de investigación que siga alguna de estas tres vertientes, complementada con al menos dos preguntas específicas. Ahora, lo que es importante entender es que la pregunta general debe ser abarcativa de los elementos que cubran mis preguntas específicas, es decir, las específicas deben poder quedar anidadas dentro de la pregunta general. Algo muy similar va a ocurrir con nuestros objetivos de investigación. Una vez que tenemos nuestras preguntas, lo que seguirá será redactar objetivos para esas preguntas, es decir, redactar qué es lo que yo quiero aprender o qué es lo que yo voy a hacer con la información que colecte en el campo, es decir, con la información que colecte en la práctica. Seguramente lo han visto antes en alguno de sus cursos sobre aproximación a la investigación educativa, metodología de la investigación educativa, pero los objetivos deben redactarse iniciando con un verbo y para ello es sumamente importante que nosotros los redactemos con el apoyo de alguna taxonomía ya establecida. En este caso yo les presento dos ejemplos que son la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano y Kendall. Personalmente yo les recomendaría la taxonomía de Bloom, ¿ok? Para iniciar con la selección de verbos que correspondan, que voy a lograr a la par de mis preguntas de investigación. Vamos a dar clic aquí, nos va a mandar a un enlace en el que en el que tenemos, perdón, un documento que nos habla del uso de estos verbos de la taxonomía de Bloom. Nos dice aquí,
verbos que expresan objetivos en investigación. La taxonomía de Bloom reporta verbos que expresan objetivos en los diferentes niveles de proceso de pensamiento, habiéndose aplicado hoy día a las más diversas disciplinas del conocimiento. Y bueno, aquí están los diversos niveles. Una disculpa, problema técnico, no sé qué ocurrió, pero en un momento lo resolvemos. Tenemos otra ventana abierta. Pues sí, como les decía, entonces en este caso tenemos de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Una regla que debemos seguir también es que nuestra pregunta general debe encontrarse, el objetivo de la pregunta general, es decir, el objetivo general, debe encontrarse el verbo en un nivel más alto que el de las preguntas específicas. Entonces también les voy a pedir que tengan mucho cuidado con eso. Además de esto, este documento, el cual también les haremos llegar, nos sugiere que los verbos que nosotros utilicemos ya nos indican qué alcance tendrá la investigación. Algunos de ellos corresponderán al nivel exploratorio, otros al nivel descriptivo y unos más al nivel explicativo. Estos niveles los abordaremos en una futura sesión cuando armemos nuestra matriz de congruencia metodológica. Y bueno, finalmente el documento nos hace recomendaciones respecto a verbos que nos sirven para los objetivos generales y verbos que serían más útiles para los objetivos específicos. Entonces, bueno, recuerden que dándole clic a la presentación, esto les permite ir a este sitio web en el que está ese documento ya con las recomendaciones acerca de la taxonomía de Bloom. En conclusión, ya que he planteado mi problemática, ya que he problematizado mi tema de investigación, que identifique sus causas y consecuencias, lo que debo hacer ahora es delimitarla. ¿Y cómo la voy a delimitar? Bueno, a través del párrafo, que es un solo párrafo de delimitación en la sección 1.2, donde estableceré el tema, el tiempo, la población, ¿ok? El contexto en el que se va a realizar esta investigación, planteando preguntas de investigación, recordando que hay ciertos principios que debemos cumplir para una buena pregunta de investigación, recordando también que debemos redactar una pregunta de investigación general y al menos 2 preguntas específicas, y que a la par de las preguntas que ustedes desarrollen deberán redactar objetivos de investigación, los cuales deberán iniciar con un verbo y para lo cual les estamos recomendando utilizar la taxonomía de Bloom. Como de costumbre, recuerden que si tienen cualquier duda, pueden dirigirse a mí o a cualquier otro miembro del Departamento de Investigación de la institución. Les deseamos mucho éxito con la redacción de la delimitación de sus investigaciones. Gracias.